Buenas noches, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde-noche que el Señor nos permite. Perdón por la tardanza, teníamos ahí unos inconvenientes para poder transmitir desde el Ministerio Tabernáculo de Sion, pero pues lo vamos a hacer así en esta noche. Para poder entregarle este tiempo al Señor, mis amados, quiero que por favor oremos, le entreguemos al Señor este tiempo y que sea Él quien nos pueda hablar por medio de su palabra. Es Dios quien tiene algo específico para nuestras vidas. Es Dios quien tiene una palabra fresca para nosotros en esta noche. Quiero que vengamos en palabras de oración en esta hora. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, la bendición, Señor, por el privilegio que nos das de presentarnos delante de tu presencia, Señor. Pero también nos presentamos delante de tu pueblo, Dios mío. En esta hora te suplicamos, Espíritu de Dios, que traigas esa palabra fresca de los cielos que sustenta nuestras vidas, que nos da fuerzas para seguir, Señor, que nos da aliento para poder ser llenos de esa palabra rema que tú tienes para nosotros en esta hora. Desde ya nos ponemos en tus manos, Señor, para que podamos ser instrumentos de honra en tus manos, para que puedas tú, Señor, transmitir la palabra que tienes para tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús te exaltamos y te adoramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches. El Señor les bendiga a todos una vez más. Gracias por estar conectado. Tuvimos unos pequeños inconvenientes para poder entrar, pero gracias al Señor ya estamos acá para compartir la palabra del Señor para ustedes. En esta hora, mis amados hermanos, quiero hablar acerca del tema Solo di la palabra. Quiero que vayan conmigo, por favor, en sus Biblias a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Mateo 8, 5. Dice la escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué preciosa narración la que encontramos en este pasaje de Mateo capítulo 8. Básicamente, mis amados hermanos, acá se está hablando de la sanidad de aquel siervo del centurión. A mí me llama la atención, y desde el día de ayer ha estado sonando en mi mente la frase que este hombre le dijo a Jesús. Este centurión le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Es por eso que yo le quise poner a esta prédica: solo di la palabra. Quiero que veamos poco a poco, veamos cómo este relato nos puede bendecir, nos puede dar ánimo, nos puede fortalecer a nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana y actualmente en las circunstancias en las cuales estamos viviendo y afrontando.
Todos estamos en situaciones difíciles. No importa el país, no importa el estatus social, no importa dónde vivamos. Realmente hay un tiempo difícil. Es tiempo de prueba para todos. Es un tiempo de prueba para la iglesia, para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Vamos a ser probados en la manera como nosotros reaccionamos. Así es que es similar al relato al cual acabamos de leer hace un momento. El Señor estaba entrando a determinada ciudad. Jesús estaba entrando a Capernaum. Era una ciudad que Jesús visitó. Y dice que Jesús entró a Capernaum y de inmediato la primera persona que salió a recibir al Señor Jesús fue un centurión. Este centurión, quiero detenerme unos momentitos a ver la vida de este hombre. Un centurión, mis amados, era una persona que era parte del ejército romano. Tenía a su cargo alrededor de 100 soldados. Por eso se le llamaba centurión. Así es que este era un hombre militar. Era un hombre disciplinado, era un hombre que pertenecía al ejército romano. Pero lo que yo puedo ver en la vida de este centurión es que en realidad él no era un israelita, no era un hombre que era parte del pueblo de Dios, él era un gentil. Este centurión era un gentil, una persona común y corriente de cualquier otra ciudad, menos que Israel. Para ponerlo en comparación, era como uno de ustedes o como yo. Somos gentiles, no somos parte del Israel natural que Dios escogió como su pueblo. El centurión era entonces un gentil, mas sin embargo podemos ver desde el principio que este era un hombre disciplinado, que era un hombre que sabía respetar las autoridades. De hecho, él mismo estaba colocado en una posición de autoridad, teniendo bajo su cargo a 100 hombres de la guardia o del ejército romano. Así es que era un hombre gentil, un hombre que no entendía ni comprendía nada de las promesas que Dios estaba dando para su pueblo Israel. Mas sin embargo, cuando cuando el centurión vio que el Señor Jesús entró a su ciudad, dice la Escritura que el centurión salió corriendo a recibir a Jesús. Algo dentro de su corazón, había un testimonio dentro de este centurión que le decía: este hombre te puede ayudar con tu necesidad, este hombre puede resolver el problema que hay en tu casa. Ahora, el centurión, mis amados hermanos, cuando se habla de un centurión en la Biblia, casi siempre se le da una honra o se le da un buen reconocimiento. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos nada más. En Marcos capítulo 15 y el versículo 39 se habla de que cuando el Señor Jesús estaba crucificado en la cruz, dice que allí al pie de la cruz, allí estaba un centurión. Estaba viendo todo el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. Estaba viendo todo el sufrimiento de Jesús en la cruz. Pero dice la Escritura en Marcos 15:39, dice que cuando el centurión vio que Jesús exhaló el espíritu, cuando él expiró, dice que Jesús muere. Y el centurión que estaba ahí a los pies de la cruz, fielmente cuidando al cuerpo de Jesús, dice que el centurión cuando lo vio morir dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Otro centurión que se habla en la Escritura y que se le reconoce también su labor es cuando nosotros vemos en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos también se ve cómo en el capítulo 10 aquel hombre llamado Cornelio, Hechos capítulo 10 y el versículo 1 se nos muestra cómo Cornelio, él fue un hombre fiel que creyó a la promesa de Dios, tanto que recibió al apóstol Pedro en su casa y el Espíritu Santo se derramó sobre la casa de Cornelio. 2 ejemplos que estamos citando de ver cómo la Biblia reconoce de alguna manera, le da una honra o un respeto a los centuriones de ese tiempo.
Pero este centurión del que nosotros estamos hablando ahora en Mateo capítulo 8, él tenía una necesidad. A mí me sorprende, mis amados hermanos, cómo la Escritura nos muestra que Jesús entra a Capernaum, el centurión sale corriendo donde Jesús y le ruega. A pesar de ser un hombre que estaba en autoridad, a pesar de ser un hombre de la milicia romana, el centurión no llegó obligándole a Jesús que hiciera algo. Dice Mateo 8 y el versículo 5, que el centurión se acercó a Jesús y le rogó. Qué bella actitud de un hombre en una posición como la que él tenía. Él se acercó ante el Hijo de Dios. Él se acercó ante el Creador de todo el cielo y de todo el universo y le rogó. Qué preciosa actitud. Pero otra actitud, otra cualidad que yo puedo ver en la vida de este centurión es que cuando se acerca a Jesús para rogarle, no era algo porque él necesitaba un favor de Jesús o un milagro de Jesús. El centurión se acerca a Jesús porque quien tenía la necesidad era un criado que vivía junto a él, que vivía dentro de su casa. Qué linda realmente la actitud que yo estoy resaltando en esta hora de este centurión. Un hombre gentil, un hombre del ejército romano, reconoce quién era Jesús, se acerca a él y le ruega por su criado. Qué bello. Qué bello que hayan personas así, que sepan rogarle a Dios de la manera correcta. Mis amados hermanos, tengamos cuidado cuando nos presentamos delante de Dios. Si bien es cierto que somos sus hijos lavados por su sangre, no podemos llegar con una actitud caprichosa, con una actitud malcriada, decirle te ordeno, te decreto y comenzar a hablar y a pedirle al Señor algo de la manera incorrecta. El centurión, siendo un gentil, nos muestra a nosotros la manera correcta delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. El centurión se acercó a Jesús y le rogó si podía sanar a su siervo. Y miren, esta es una actitud que realmente hace mover el corazón de Dios. Mi amado hermano, hermana, amigo que puedas estar oyendo en esta noche esta transmisión o más adelante, si tienes una necesidad, acércate de la manera correcta. Acércate ante el Rey, ante el trono de la gracia. Acércate para recibir la respuesta que tú estás esperando, pero de la manera correcta, para que Dios pueda responder. Hay una manera en la cual podemos tocar el corazón de Dios, y es cuando venimos con una actitud de humildad, con una actitud de reverencia, con una actitud no de pedirle con autoridad o pedirle de una manera caprichosa a Dios. Es cuando venimos a pedirle con sencillez en nuestro corazón. Qué bella la actitud del centurión. Le ruega a Dios por la sanidad de su siervo. No era ni siquiera para él la sanidad, no era ni siquiera para nadie de los de su casa que estaba pidiendo un milagro. Dios quiere que tú y yo como sus hijos aprendamos a tocar su corazón de la manera correcta. Voy a leerte un versículo aquí mismo en Mateo capítulo 9 y el versículo 36. Esta es la manera correcta de presentarnos delante del trono de la gracia. Dice Mateo 9 y el versículo 36. Y al ver Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús se conmueve, Jesús se compadece de la necesidad de su pueblo, pero también de la necesidad de aquellos que no son su pueblo. Solo basta presentarnos de la manera correcta delante de Él y pedirle con amabilidad, con ruego y con necesidad que
toque nuestra necesidad y que nos responda. Jesús dice que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mis amados hermanos, los que de alguna manera podemos ministrar, muchas veces nos hemos identificado con esta actitud en el corazón de Dios. Podemos ver a las personas y podemos sentir compasión. Y eso que somos malos, que somos pecadores. Ahora imaginémonos lo que Dios siente en su corazón cuando ve a las personas. Cuando ve a aquellos que no son sus pueblos y más aún cuando ve a su pueblo, realmente el corazón de Dios es tierno, el corazón de Dios es compasivo, Dios llora, Dios se quebranta cuando ve a las multitudes que andan para arriba, para abajo, desesperadas y no hay alguien que les ayude. Mis amados hermanos, el corazón de Dios es bueno si nosotros nos acercamos de la manera correcta y le rogamos por nuestra necesidad. ¿De qué tienes necesidad en esta hora? Yo no conozco tu situación, yo no conozco por lo que estás pasando. Hace un momento veíamos con mi esposo una noticia que nos quebrantaba. Veíamos a una mujer de Argentina que tiene 7 hijos y ella mencionaba y ella decía en lo que estaba contando: no sé cómo puedo ayudarle a mis 7 hijos a que sigan estudiando. Estamos encerrados en la casa, pero yo no tengo ni siquiera para pagar internet y que ellos puedan recibir sus clases. Si uno que es humano, que tiene pecado, que tiene inmundicia en su corazón, se enternece y se quebranta al ver la necesidad de otras personas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, Él ve las necesidades de su pueblo, Él ve la necesidad de un mundo que se está agobiando en medio de la calamidad en la que estamos viviendo. Mis amados hermanos y amigos que están viendo en esta hora, hay una pandemia, hay un virus en todo el mundo que nos está afectando. Está al nomás salir a la puerta de la casa. Pero déjame decirles que el mundo entero ha estado viviendo bajo una pandemia desde hace miles o cientos de años atrás. El mundo está viviendo en pecado, que es como una pandemia. La gente se llena a diario de pecado. Hay una necesidad que Dios ve. Hay personas que Dios está viendo como ovejas que no tienen pastor. Es por eso que dice Mateo 9 y el versículo 37, cuando Jesús ve a las multitudes se conmueve, tiene compasión de ellas. Pero entonces dice Jesús, les dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y dice Jesús: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El mismo problema, la misma situación que el Señor Jesús vio en aquel momento, es la misma situación que el Señor está viendo ahora en día. Hay muchas personas que aún y cuando están dentro de la misma iglesia, pero se sienten solas, se sienten desamparadas, se sienten que no hay nadie que les tienda una mano, que les dé de comer, no necesariamente comida en lo natural, probablemente un alimento espiritual que realmente les nutra. Están creciendo débiles, desnutridos. El corazón de Dios se sigue conmoviendo al ver las necesidades de la multitud. Pero estamos hablando del centurión. Estamos hablando de Mateo capítulo 8 y del versículo 5 en adelante. Cómo aquel centurión corre a Jesús cuando lo ve que entra en su ciudad de Capernaum. El centurión corre y le dice: te ruego que sanes. Así dice el versículo 6, Mateo 8 y el versículo 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente atormentado. Qué bella la actitud de ese centurión, rogándole a Jesús
no por su necesidad, rogándole a Jesús por la necesidad de su criado que vivía en su casa, que estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Qué bella la actitud de ese hombre. Pero ahora veamos y analicemos la actitud del Señor Jesús. Dice en el versículo 7 que Jesús, cuando vio y oyó la petición del centurión, dice que Jesús le dijo, mire lo que Jesús le dijo, versículo 7, Mateo 8 y el verso 7. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Esta es otra actitud muy digna de resaltar en este momento, porque el maestro, el rey de reyes, estaba entrando a una ciudad de Capernaum, una ciudad pecaminosa. Se acerca un hombre gentil hacia Jesús y le ruega de la manera correcta. Vemos la humildad que Jesús tenía, porque le dice, sí, yo voy a ir a tu casa, hasta tu casa voy a ir y voy a sanar a tu criado. Nosotros lo leemos así de sencillo y así de simple, pero no entendemos realmente lo que estaba pasando en este versículo 7. La Escritura nos enseña, mis amados hermanos, que para un judío era realmente una actitud de humillación, de vileza, de bajeza, entrar a la casa de un gentil. Es más, casi que no era permitido que un judío entrara en la casa de un gentil. Pero ahí vemos al creador del cielo, al creador del universo, humillándose hasta lo más bajo y diciéndole a aquel gentil, yo quiero entrar en tu casa y quiero sanar a tu criado. Qué preciosa actitud de humildad la del Señor Jesús. Mire, por favor, vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, ahí estaban en la casa de Cornelio, precisamente del centurión que estábamos hablando. Allí estaba el apóstol Pedro, que Dios le dijo que fuera a la casa de ese centurión gentil también, porque Dios tenía que darle un mensaje grande también al apóstol Pedro, pero también para nosotros ahora en día. Definitivamente, mis amados hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios no ve el color de piel. Dios no ve si es grande, si es bajo, si es delgado, si es gordito, si es bonito, si es feito. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa la salvación de un alma a donde quiera que esta alma se encuentre. Dios no hace acepción de personas. Así es que dice Hechos capítulo 10 y dice el versículo 28. Dice el apóstol Pedro, Hechos 10, 28. Y Pedro les dijo a todos los que estaban en la casa de Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable, oiga lo que Jesús estaba a punto de hacer al entrar en la casa de Cornelio. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, por no decirles gentiles, y ofenderlos. Así es que le dice Pedro, no es correcto para un judío, es abominable para un judío entrar o acercarse o juntarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Verdaderamente Dios no hace acepción de personas, mis amados, y nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Mire lo que dice todavía acá en Hechos capítulo 10 y el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice, en verdad comprendo. Dios tuvo que hablarle a Pedro. Dios tuvo que mostrarle en una visión un lienzo que bajaba del cielo con un montón de animales inmundos. Y Dios le dijo desde el cielo en la visión a Pedro, mata
y come. Y Pedro, sorprendido en la visión, le dice: Señor, ¿cómo voy a comer animales inmundos si yo soy un judío pulcro? Y ahí es donde Pedro entiende lo que Dios le está diciendo. Y dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que, oiga el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mis amados hermanos, Dios no hace acepción de persona. Para Dios es valiosa una alma que está viviendo en el pleno pecado, como aquel gran hombre con chaqueta, con saco, con traje de $1,000 sentado en una oficina. Para Dios es igual de importante esa alma como otra alma que se está yendo también al infierno. El Señor Jesús, entonces, en nuestra narración que estamos tomando como base en Mateo capítulo 8, Jesús humildemente le dice al centurión: yo voy a entrar en tu casa, yo voy a ir y voy a sanar a tu criado. Qué humildad la de nuestro amado Señor Jesús. Qué hermoso lo que podemos ver, que Él no hace acepción de personas. Dice todavía Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice la palabra de Dios porque amó Dios a los judíos, o porque amó Dios a los sureños, o a los caribeños, o a los puertorriqueños. No, Dios amó al mundo entero. Dios lo amó, y como lo amó, dio su vida, dio a su único hijo para que muriera por todo el mundo. Qué precioso lo que hay en el corazón de Dios, como Él se conmueve por todas las naciones, por todas las personas que están en pecado. Pero hay algo más que podemos aprender de esta historia del centurión. Ya vimos al centurión, ya vimos la actitud de humildad del Señor Jesús, pero veamos ahora, veamos la autoridad que Jesús tenía, y que el centurión también sabía que Jesús tenía esa autoridad. Regreso a Mateo capítulo 8. Voy a leer ahora el versículo 8 y 9. Dice Mateo 8, 8 y 9. Respondió el centurión, cuando Jesús le dijo: voy a ir y voy a sanar a tu siervo, a tu criado. Dice el versículo 8. Respondiendo el centurión, le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Oiga, he aquí el tema de la predicación de esta noche. ¿Qué le dijo el centurión? Solamente di la palabra y mi criado se sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Qué impresionante, como un hombre gentil, como un centurión podía reconocer la autoridad de Jesús, podía entender cómo la autoridad funciona. Él dice: yo soy hombre de autoridad, yo tengo bajo mi cargo 100 hombres que yo comando. Y dice: le digo a este: ve, y él inmediatamente va. Le digo al otro: ven, y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Así es que mejor el centurión reconocía el orden y la autoridad que Dios le da. El centurión sabía que Jesús ni siquiera necesitaba ir y entrar bajo su casa. Él sabía que simplemente con la palabra que Jesús dijera, el milagro iba a ser producido. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios realmente conocemos la autoridad que hay en nuestro Padre Celestial. ¿Realmente crees tú en tu corazón? Muchas veces yo dudo. Por eso te pregunto a ti, porque yo hay veces dudo. Y yo digo: ¿será que Dios puede cambiar a esta persona?
dudo de la autoridad y del poder de Dios. Quiera Dios que tú no estés dudando en tu corazón del poder que la palabra de Dios tiene al ser hablada de su boca. Yo quiero ponerte tres ejemplos de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Quiero que vayas rápidamente conmigo al Génesis capítulo 1. La palabra de Dios tiene la autoridad, tiene un poder creativo. La palabra de Dios es creativa, mi amado hermano. Si hay algo que no existe, confía. La palabra de Dios que sea hablada, lo hará. Dios tiene el poder de crear caminos donde no los hay. Dios tiene el poder de hacer que un brazo de una persona salga inmediatamente cuando Él habla su palabra. Génesis capítulo 1 nos muestra el poder creador de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos y estudiamos todo el Génesis capítulo 1, ahí podemos ver que en realidad solo hay 3 actos de creación. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el primer acto de creación que Dios hizo. El segundo acto de creación está en el versículo 21. Génesis 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ese es el segundo acto de creación en el principio. El tercer acto de creación en el principio está en el versículo 27. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Solamente podemos ver 3 actos de creación en el capítulo 1 del Génesis. Todo lo demás no era creación. Todo lo demás era un reordenamiento que Dios estaba haciendo. En el versículo 2 de este Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así es que Dios, aquí está el poder creador de la palabra de Dios. Dice el versículo 3, estoy en Génesis capítulo 1 y el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios, sentado en su trono de gloria, ni siquiera tuvo que bajarse a hacer nada. Desde su trono de gloria dijo la palabra y la luz se hizo. La luz fue descubierta. Luego el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas. Todo era un reordenamiento que Dios estaba haciendo allá en el Génesis capítulo 1. Él estaba hablando. El poder de la palabra de Dios, cuando se habla, inmediatamente sucede. Mis amados hermanos, ¿qué le estás pidiendo tú? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la oración que has tenido por años delante de Dios? Solamente cree que si la boca de Dios habla, inmediatamente se va a hacer conforme a la oración que tú estás hablando, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego vemos en Génesis capítulo 1 y en el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras. Dios está reordenando, Dios está limpiando el caos que había en el principio, pero Él no se mueve de su trono, Él sigue sentado ahí, solamente Él habla, Él dice la palabra y todo es hecho, todo es reorganizado, ordenado y puesto bajo el orden correcto. Solo un versículo más, Salmo 33. Salmo capítulo 33 y el versículo 6 al 9. Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo el ejército que hay en el cielo? Las galaxias, las estrellas, todos los cometas. ¿Quién los hizo? Dios, sí, pero ¿cómo? Por la palabra de su boca. Puedes ver conmigo la autoridad, el poder que hay en la palabra del Señor. Dice, Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es la oración que tú tienes delante de la presencia de Dios? Solamente cree, solamente dile con la actitud de ruego, de humildad, de sencillez. Solamente levanta tu rostro y dile, Dios, habla, ordena, y yo sé que eso va a suceder. Eso va a pasar, mis amados hermanos. Dios tiene el poder para ahorita mismo con su palabra ordenar que el virus desaparezca. Pero yo creo firmemente que Dios ha permitido que el COVID-19 del 2020, Dios lo ha permitido para probar y ver lo que hay en nuestros corazones, para probar y ver cómo reacciona la iglesia ante semejante magnitud de catástrofe o de situación difícil que está sucediendo. Dios nos está probando. Dios está esperando a ver si tenemos la misma fe de aquel centurión que le creía a la palabra de autoridad de su boca. ¿Qué más? ¿A dónde más podemos ver la autoridad de los labios del Señor de señores y el Rey de reyes? Vaya conmigo a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 y el versículo 12 y 13. Jeremías 10, 12 y 13. Dice, el poder de la palabra de Dios es el que sostiene la tierra. ¿Por qué la tierra no se mueve del eje en el que está puesta? Por la palabra de Dios. Jeremías 10, 12 y 13. Él hizo, hablando de Dios, Él hizo la tierra. Él la hizo. ¿Cómo? Con el poder de su boca. Él hizo la tierra con su poder. Él puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Versículo 13, oiga. A su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos, la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo esto hace Dios con el poder de su boca. Así de sencillo, el Señor sostiene el mundo en el que tú y yo vivimos simplemente con el poder de su boca. Pregunto, ¿qué hay imposible para mi Dios? ¿Qué hay de imposible para tu Dios? Mis amados, si estás preocupado, si estás acongojado, si estás con ansiedad de pensar que mañana no vas a tener trabajo, no vas a tener comida para ponerla en la mesa para tus hijos y para tu familia, confía en el poder de la palabra de Dios. Él hace sendas donde no las hay. Él abre el mar rojo. Él hace lo que sea necesario para ti y para mí. Solamente nos quiere probar hasta dónde le creemos. De repente Dios te va a decir, camina. Y tú lo vuelves a ver y le vas a decir, Señor, pero el camino se terminó. Pero Él te dice, camina,
Confía en mí, confía en mi palabra, porque yo voy a abrir caminos donde no los hay. Yo voy a abrir el mar rojo. Si Él lo abrió una vez para su pueblo, ¿qué hay de imposible para Dios? No importa el virus, no importa nada. No le temas al virus. El apóstol Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. De Él somos, mis amados hermanos. Él tiene todo bajo control. Y todo es todo. Por el poder de su palabra, Él sostiene la tierra. Por el poder de su palabra, Él creó todas las cosas y las formó. Todavía un versículo más, Isaías 55:10. Isaías capítulo 55 y el versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia, oiga, como desciende, eso lo entendemos perfectamente. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Mis amados hermanos, el poder de la palabra de Dios es real. El problema es que nosotros nos entretenemos más en ver las noticias, en ver lo que dice el científico, en ver lo que dice Fauci, en ver lo que dice cualquier persona de YouTube o de las noticias, pero no oímos la palabra de verdad, no oímos la palabra de Dios, que es la que produce vida, es la que produce fe y poder para creer que lo que Él ha prometido lo va a hacer. El salmista David dice, no he visto justo desamparado. Perdón, lo voy a decir desde el principio. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué te preocupas del pan que tus hijos van a comer mañana, el próximo mes? Dios tiene cuidado. La palabra de Dios dice, si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no puede cuidar de nosotros? ¿Cómo no puede cuidar de su pueblo? Pueblo de Dios, confía en el poder de la palabra de Dios. Estoy tomando como base la historia de que Jesús sanó al siervo del centurión. Estoy en Mateo y quiero regresar a Mateo capítulo 8. Estamos en el capítulo 8. Ya vimos la actitud del centurión, ya vimos quién era el centurión, ya vimos la humildad de Jesús, ya vimos la autoridad de la palabra de Dios. Por eso yo le puse a esta prédica, solo di la palabra. Confía, mi amado hermano. No hay nada imposible para el poder de Dios. Él ni siquiera tiene que preocuparse y bajarse del trono y ahora ¿qué hago? No, Él simplemente dice su palabra, inmediatamente todo le obedece y se pone en su orden correcto. Ahora veamos, ya está de más resaltar la fe del centurión, pero yo quiero tocarlo porque realmente el Señor Jesús lo mencionó. Voy a leer Mateo capítulo 8 y el versículo 10. Al oír las palabras del centurión, que el centurión le dijo, Jesús, ni siquiera entres en mi casa, ni siquiera vayas, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús mismo se maravilló al ver la fe que había en ese centurión gentil. Mis amados, toquemos el corazón de Dios por nuestra fe. Con nuestra fe, como dice aquel coro, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Si tan solo tenemos fe para creerle a Dios que Él puede hacer lo imposible, hacer lo posible,
Olvídense, mis amados hermanos, montañas se moverán. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea el milagro que tú necesitas, mi Dios es suficiente y es capaz para hacerlo. Lo que tú y yo tenemos que tener es fe en nuestro corazón. Jesús, al ver la actitud y las palabras del centurión, dice que, vuelvo a leer Mateo 8 y el versículo 10, al oír Jesús se maravilló y les dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, oiga, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Qué está diciendo Jesús a su mismo pueblo, a los discípulos? Les está diciendo, ¿saben qué? El Señor tiene un pueblo gentil. El Señor tiene otro pueblo que no son ustedes, porque ustedes verdaderamente lo están despreciando. Hay pueblo que yo voy a traer del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob y en el reino de los cielos. Qué precioso lo que el Señor Jesús estaba profetizando desde este momento. Gentiles, tú y yo ahora somos parte del pueblo escogido por Dios. Ahora somos parte de la simiente santa que Dios está preparando para encontrarse con Él en las nubes. Y todo esto por la fe de un hombre, por la fe de un centurión que ni siquiera era del pueblo de Israel. Un hombre que era gentil, pero que sabía y reconocía la autoridad y el poder de aquel hombre que había entrado a su ciudad. Y dice el versículo 13, Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y luego dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué precioso el poder de la palabra de Dios. Qué precioso relato el que la Escritura nos muestra en esta hora. Mis amados hermanos, ¿cuál es la situación en la que tú estás en este momento? Hay muchas personas que no tienen trabajo. El día de ayer estaba reunida con un grupo de mujeres orando precisamente por las necesidades. Y dos de ellas expresaban y decían, oren por mí porque no tenemos trabajo. Nos quitaron esta semana el trabajo. Imagínense, hay muchas gentes que lloran porque ya no tienen cómo pagar la casa o el apartamento en el que viven. Hay muchas personas, bueno, aquí en Estados Unidos es un poquito más fácil porque hay lugares donde uno puede ir y pedir comida para su familia o ya se la tienen preparada y le dice cuántas personas son, 4, 5, aquí están 5 platos y coman. Pero hay muchos lugares. Hay lugares como mi país, El Salvador, que son lugares sumamente pobres, que las personas no comen nada más que una tortilla dura, tiesa con sal. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Déjame decirte que el poder de Dios es suficiente para darte conforme a sus riquezas en gloria y poder suplir la necesidad que hay en tu corazón, en tu familia, en tu ciudad. Mis amados hermanos, hay muchas lecciones que podemos aprender de esta preciosa historia de cuando Jesús sana al criado del centurión. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes probablemente comida en tu casa? ¿Tienes lo básico, lo necesario? ¿Tienes un trabajito en el que puedes seguir
obteniendo ingresos para ti y para tu familia. ¿Se te ha olvidado las necesidades de los otros? Al centurión no se le olvidó que en su casa tenía un criado. No era ni su mamá, no era ni su esposa, no era ni sus hijos, no era ni su primo, no era ni la suegra. Era un criado que estaba en la casa, que estaba enfermo. Pero el centurión tenía fe que Jesús podía sanarlo. ¿Nos estamos acordando de aquellas personas que no conocen a Jesús? ¿Pensamos y oramos por aquellas personas? ¿O es más, le llevamos la palabra, el mensaje a aquellas personas que necesitan de Jesús? Mis amados hermanos, realmente la situación es seria, la situación es difícil, pero no hay nada que sea imposible para Dios hacerlo. Yo quiero que oremos en esta hora. Yo quiero que vengamos delante del Señor por un momento. Dejemos de lado nuestras necesidades y enfoquémonos en la salvación de aquellos. A mí siempre me recuerdo y me da tristeza, me da dolor de cuántas personas se han muerto desde que empezó la pandemia. Cuántas personas se han muerto y se han ido sin Cristo. Se han ido probablemente al infierno sin haber alguien que les haya hablado la palabra de salvación. Y siguen habiendo muertes. El día de ayer, solamente aquí en el estado de Texas, hubieron más de 1,500 muertes. Muertes seguirán habiendo. Pero ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué hacemos como iglesia? No, yo estoy preocupado en llenar la iglesia. No, yo estoy preocupado en ponerle luces y en ponerle pantallas y en ponerle humo a mi iglesia. Pero ¿y la necesidad del corazón de Dios? Acordémonos que el Señor está viendo una vez más a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Oremos delante del Señor, no solamente por nuestras necesidades, sino por la necesidad de todas aquellas almas que se pueden perder sin haberlo aceptado a Él como Salvador. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has hablado en esta noche, Señor. Muchas gracias te damos, porque tu Espíritu Santo ha sido real en medio nuestro, porque tu Espíritu Santo nos sustenta, nos da, Señor, mucho más allá de lo que merecemos o de lo que pedimos. Tú nos das abundantemente, mi Señor. En esta hora te damos gracias por lo bueno y lo misericordioso que eres. Pero también te rogamos, Señor, aumenta la fe en nuestros corazones. Aumenta la fe en nuestras vidas para que podamos creer el poder que hay en tu palabra, Señor. Que nosotros podamos confiar y podamos decir, Señor, habla para que las cosas sucedan. En esta hora te rogamos por la paz en el corazón de tu pueblo, Señor. Por la paz, el gozo, Señor, en el corazón de tus hijos y de tus hijas a pesar de las circunstancias. Pero también te rogamos por todas aquellas personas que no te conocen. De alguna manera, Señor, usa nuestras vidas para poder llevar el mensaje de salvación, para poder llevar esa palabra que rescate del infierno un alma, Señor. En esta hora te damos las gracias y te bendecimos solo a ti, Cordero Redentor. Te damos toda la gloria y la honra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, mi Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados en esta transmisión. Perdón por la tardanza de este día, por los problemitas que tuvimos, pero les damos las gracias por estar fielmente conectados. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor los use poderosamente y que el Señor nos saque victoriosos después de esta calamidad y de esta situación difícil. Que el Señor esté con ustedes en sus hogares en esta noche y permanezca con ustedes. Bendiciones, mis amados, hasta el día de mañana.